Tu mano izquierda se ha perdido para siempre en el fuego de Lepanto, y hoy tu cuerpo reclama una gloria que nadie te dará. Este es el final de tu libertad y el comienzo de tus cadenas en Argel. Hoy dejas de ser un soldado y te conviertes en una sombra que se niega a morir. Estás a solo una palabra de transformar tu miseria en leyenda y de sintonizar con la locura más cuerda de la historia hoy. Estás a salvo aquí. Bienvenido, la huella eterna, donde cada alma encuentra su hogar y hoy tu memoria regresa a la grandeza absoluta. En este preciso instante, tu sistema emocional recibe permiso para descifrar el código de un hombre que lo perdió todo hoy. No estás aquí para escuchar fechas, ni nombres vacíos en el viento. Estás aquí para entender cómo el dolor se convierte en tinta pura hoy. Hoy verás el rostro de quien fue esclavo en Argel y héroe olvidado en su propia tierra. El hombre que murió pobre para que tú seas rico hoy. Te prometo que al final de este viaje sagrado, frente a nuestro altar de sombras, comprenderás por qué su locura era tu salvación hoy. Descubrirás el secreto que Cervantes guardó en su celda y sentirás en tu propia piel el peso real de una huella que no se borra jamás. Prepárate para mirar más allá de la armadura oxidada y conectar con el corazón del genio que nunca aprendió a rendirse hoy. Bienvenido, la huella eterna. No estás aquí por casualidad. Tu espíritu ha invocado esta sinfonía de restauración histórica hoy. Hay hombres que nacen dos veces, una vez del vientre de su madre y otra vez del fuego de la batalla. Miguel de Cervantes Saavedra nació dos veces, la primera en Alcalá de Henares, en el año de gracia de 1547, la segunda en las aguas del Mediterráneo, teñidas de sangre y pólvora, en una batalla que el mundo jamás olvidaría. Era joven todavía, tenía el fuego propio de los que creen que morir por algo grande es mejor que vivir por nada. España lo llamó, y él respondió, porque los jóvenes siempre responden, antes de entender el precio que se paga. El 7 de octubre de 1571, la armada cristiana se enfrentó al Imperio Otomano. En el Golfo de Lepanto, el mar se convirtió en un campo de muerte. Los cañones rugían como bestias. El humo lo cubría todo. Y en medio de ese infierno flotante, un soldado con fiebre alta, con el cuerpo temblando de enfermedad, se negó a quedarse abajo, se negó a esconderse, se negó a sobrevivir en la oscuridad. Miguel de Cervantes subió a cubierta, con la fiebre quemándole las venas, y peleó. Peleó porque así era él. Peleó porque no sabía hacerlo de otra manera. 3 arcabuzazos recibió ese día, 2 en el pecho, 1 en la mano izquierda. Ese último disparo le destrozó los nervios, le inutilizó los dedos para siempre. Cuando el humo se disipó, cuando los gritos se apagaron, cuando el mar volvió a ser mar, Miguel seguía vivo, pero su mano izquierda ya no respondería nunca más. Se la habían pagado, se la habían cobrado. La gloria de España tenía ese precio, y él lo había pagado con carne y sangre propias. Lo llamarían el Manco de Lepanto, como si una batalla lo definiera, como si una herida fuera toda su historia. Pero Miguel era mucho más que una mano perdida, era mucho más que una cicatriz. El mundo todavía no lo sabía, ni él mismo lo sabía aún. Pasaron los años de recuperación. Los años de servicio en Italia, los años en que un hombre aprende que la guerra no tiene nada de gloriosa, solo tiene muertos, solo tiene hambre, solo tiene el olor de la pólvora, pegado a la ropa que ya no se puede lavar. En septiembre de 1575, Miguel embarcó hacia España. Llevaba cartas de recomendación, llevaba esperanzas. Llevaba la certeza de que algo mejor lo esperaba. Pero el mar tiene sus propias leyes.
Y la historia tiene su propia crueldad. Piratas berberiscos interceptaron el barco. Las galeras otomanas rodearon la nave. Y en cuestión de horas, el soldado que había sobrevivido Lepanto, el hombre que había dado su mano por España, era prisionero, era esclavo, era nadie. Lo llevaron a Argel, esa ciudad blanca como hueso bajo el sol africano, esa ciudad que era el fin del mundo para los cautivos. El dey Hassan Bajá lo compró. ¿Cómo se compra un animal? En un mercado. Le pusieron cadenas. Le dieron un nombre nuevo que no era el suyo. Lo arrojaron a los baños. Esas mazmorras húmedas, donde los cautivos dormían apilados como leña, donde el olor era el de la desesperanza, donde los días se contaban por la oscuridad. Miguel tenía 26 años. Tenía toda una vida por delante. Y esa vida estaba encadenada. 5 años. 5 años de cautiverio en Argel. 5 años de vivir entre rejas, entre humillaciones, entre el ruido de las cadenas, que son el peor ruido que existe, porque no cesan nunca, porque recuerdan en cada momento que ya no eres libre, que ya no eres dueño de tu propio cuerpo. Pero Miguel de Cervantes no aprendió a rendirse en Argel, aprendió todo lo demás, pero no eso. 4 veces intentó escapar, 4 veces organizó fugas, 4 veces arriesgó su vida y la de sus compañeros. La primera fuga fracasó cuando el guía los abandonó, la segunda cuando un traidor los delató, la tercera cuando el barco que debía rescatarlos huyó ante la presencia de patrullas enemigas. La cuarta vez, la cuarta y última vez, los capturaron a todos. Y aquí es donde la historia de Miguel se vuelve algo más que historia. Se vuelve algo que pertenece al alma humana. Cuando los llevaron ante el dey, cuando les preguntaron quién había organizado la fuga, Miguel dio un paso al frente. Él solo miró a sus captores a los ojos y dijo que él era el único responsable, que sus compañeros no sabían nada, que la culpa era únicamente suya. Mintió para protegerlos. Cargó con todo el peso, para que los demás no sufrieran el castigo. Lo amenazaron con la muerte. Lo amenazaron con las peores torturas. Y él no retrocedió. No nombró a nadie. No entregó a ninguno de sus compañeros. Ese hombre encadenado en Argel, ese hombre que era nadie para el mundo, era un gigante por dentro. Era un gigante que todavía no encontraba sus palabras, pero que ya sabía exactamente quién era. Los 5 años en Argel no doblegaron a Miguel de Cervantes. Lo moldearon, lo forjaron, le enseñaron que el ser humano puede resistir, más de lo que cree, más de lo que imagina, más de lo que el dolor le permite pensar. Le enseñaron que la dignidad es lo último que se pierde, que mientras quede un gramo de dignidad, un hombre no está completamente vencido. En 1580, el hombre que había arriesgado su vida en Lepanto, el hombre que había soportado 5 años de esclavitud, el hombre que se había negado a traicionar a sus compañeros, ese hombre volvía a España, y España miraba hacia otro lado. Intentó la literatura, escribió teatro, escribió poesía, escribió con la pasión de alguien que tiene algo que decir, que tiene algo que contar, que tiene algo que no puede quedarse callado. Pero la época tenía otros dioses. La época tenía a Lope de Vega, ese genio torrencial, ese volcán de versos y comedias, que parecía escribir una obra nueva. Cada vez que respiraba, Miguel no era Lope. Miguel era lento. Miguel era profundo. Miguel era el tipo de escritor que piensa cada palabra como si le fuera la vida en ella. Y en una época que quería rapidez y espectáculo, ese tipo de escritor no tenía fácil el camino. Así que España le dio otro trabajo. Le dio el oficio menos poético del mundo. Le dio el oficio de cobrador de impuestos. Miguel de Cervantes, el soldado de Lepanto, el superviviente de Argel,
el hombre que había visto el corazón de la humanidad. Iba por los pueblos de Andalucía, recaudando deudas, tocando puertas, enfrentando la hostilidad de campesinos, que no tenían nada que dar. Fue una humillación larga y lenta. Fue el tipo de sufrimiento que no tiene la dignidad de ser espectacular. Es el sufrimiento gris, el sufrimiento cotidiano, el sufrimiento que no aparece en las canciones de guerra, ni en los poemas de heroísmo. Es simplemente la vida, aplastándote con su peso ordinario. Los problemas con las cuentas llegaron, como siempre llegan los problemas, sin avisar, sin compasión, y Miguel de Cervantes fue a la cárcel de Sevilla, fría, gemida, llena de ruido y miseria, llena del tipo de humanidad que el mundo prefiere no ver. Ladrones, estafadores, deudores como él, todos mezclados en el mismo espacio oscuro, respirando el mismo aire viciado. El hombre que había sobrevivido Lepanto, el hombre que había sobrevivido Argel, estaba ahora en una cárcel española, acusado de deudas. Es un momento para doblarse. Es un momento para quebrarse. Es el momento en que la mayoría de los hombres deciden que ya fue suficiente, que ya no pueden más, que ya no tiene sentido seguir. Pero Miguel de Cervantes no era la mayoría de los hombres. En esa celda, en ese lugar donde el mundo lo había olvidado, donde no era nadie para nadie, Miguel empezó a escribir. No tenía papel suficiente, no tenía buenas plumas, no tenía silencio, no tenía comodidad, tenía una historia. Y eso resultó ser suficiente. En su cabeza vivía un hombre viejo, un hombre delgado, un hombre que había leído demasiados libros de caballerías, y que un día decidió que el mundo necesitaba un caballero andante, un hombre que era un loco, o quizás el único cuerdo en un mundo de locos. Ese es el verdadero debate. Ese es el debate que Miguel sembró para siempre. El caballero de la triste figura, Don Quijote de la Mancha, nació en una celda. Nació de la desesperación convertida en arte. Nació del fracaso transformado en visión. Nació de un hombre que lo había perdido todo, y que decidió que mientras tuviera palabras, no había perdido lo más importante. Escribir en la cárcel es el acto más rebelde que existe. Es decirle al mundo que te ha encerrado, que no puede encerrarte de verdad. Puedes poner las paredes que quieras. Puedes quitarme la libertad del cuerpo, pero la libertad de la imaginación no tiene cerrojos, no tiene cadenas que la sujeten. Miguel lo sabía, lo había aprendido en Argel. Lo había aprendido en los peores años de su vida, que mientras la mente siga creando, mientras la imaginación siga volando, un hombre no está completamente preso. Y así escribió, línea a línea, página a página, con la incomodidad de la celda como único escritorio, con el ruido de los otros presos como única música. Llevaba décadas acumulando vida. Lepanto, Argel, las carreteras de Andalucía, las puertas cerradas, las deudas, las humillaciones, la pobreza, los fracasos literarios, todo ese peso, toda esa oscuridad acumulada, se estaba convirtiendo en algo luminoso. Se estaba convirtiendo en la novela más importante que la lengua española jamás produciría. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha se publicó en 1605. Miguel de Cervantes tenía 57 años. El libro fue un éxito inmediato. Madrid lo leyó, España lo leyó, Europa lo leyó. En pocas semanas, el nombre de Cervantes corría de boca en boca. El loco caballero de la Mancha, el escudero gordo y sabio. Los molinos de viento confundidos con gigantes se habían convertido en imágenes universales, en símbolos que el mundo reconocía sin saber por qué, porque tocaban algo verdadero, porque tocaban ese lugar en el ser humano, donde el sueño y la realidad se confunden,
donde la locura y la sabiduría son la misma cosa, donde el fracaso más grande puede esconder la grandeza más profunda. Pero el éxito del libro no resolvió la vida de Miguel. El éxito de Quijote no pagó sus deudas, no le dio una casa digna, no le dio el reconocimiento que merecía. En su propio tiempo, en su propia ciudad, los libreros se enriquecieron, los impresores ganaron dinero, las copias piratas se multiplicaron por toda Europa, y Miguel de Cervantes, el hombre que había creado todo aquello, seguía siendo pobre, seguía viviendo en casas pequeñas, seguía dependiendo de mecenas que nunca llegaban a tiempo. Lope de Vega, el rival que siempre estuvo ahí, el genio que España amaba con locura, lo despreciaba públicamente. Eran palabras diseñadas para herir, y herían, porque los escritores siempre sangran, cuando otro escritor los apuñala con palabras. Pero Miguel no dejó de escribir. Publicó la segunda parte del Quijote, publicó las novelas ejemplares, publicó el Persiles. Escribió hasta que la mano derecha, la única que le quedaba útil, ya apenas podía sostener la pluma. La hidropesía llegó como llegan todas las enfermedades. Sin permiso, sin aviso, simplemente un día, el cuerpo deja de obedecer, y el agua empieza a acumularse. La hidropesía hincha el cuerpo, lo llena de una pesadez extraña, lo convierte en una carga para sí mismo. Miguel de Cervantes, con el cuerpo hinchado por la enfermedad, con la energía que se escapa por cada poro, siguió escribiendo, siguió criando, siguió siendo él. Cuando supo que la muerte estaba cerca, no entró en pánico, no pidió clemencia, no se quejó de lo injusto que había sido el mundo con él, aunque el mundo había sido profundamente injusto. Escribió el prólogo del Persiles, con una lucidez que asusta, con una gracia que emociona, con ese humor suave y profundo, que siempre fue su manera de mirar la tragedia. El 22 de abril de 1616, Miguel de Cervantes Saavedra murió. Murió pobre, murió en una casa modesta, murió sin los honores que merecía, sin la gloria que otros recibieron. No hubo gran funeral, no hubo discursos, no hubo rey que llorara su pérdida. Lo enterraron en el convento de las Trinitarias, en Madrid, con sencillez, con humildad, como había vivido, sin ruido, sin grandiosidad, sin el escándalo que merecía su partida. Pero entonces sucedió algo que ningún rey puede ordenar, algo que ningún poder puede comprar, algo que ninguna injusticia puede evitar. El mundo empezó a leerlo, el mundo empezó a entenderlo, el mundo empezó a reconocer que ese hombre pobre, ese hombre manco, ese hombre que había estado en prisión, ese hombre que había sido esclavo, ese hombre que había fracasado en casi todo, antes de triunfar en lo único que importaba, había creado algo que no tenía precedente. Había creado la primera novela moderna. Había creado a un personaje que todos los seres humanos de todos los tiempos reconocerían como propio. Don Quijote, el loco que lucha contra molinos, el soñador que transforma la realidad con su voluntad, el hombre que se niega a aceptar el mundo, tal como el mundo quiere ser aceptado. Es Miguel de Cervantes. Es el propio Cervantes. Es el hombre que perdió la mano en Lepanto y siguió. Es el hombre que pasó 5 años encadenado en Argel y siguió. Es el hombre que fue a la cárcel por deudas y siguió. Es el hombre que fue ignorado por su época y siguió. Es el hombre que murió pobre, mientras su obra ya empezaba a cambiar el mundo. 4 siglos han pasado. 4 siglos de historia, de guerras, de imperios que nacen y mueren, de lenguas que se pierden, de civilizaciones que desaparecen. Y Don Quijote sigue siendo leído, sigue siendo amado, sigue siendo el espejo,
en el que la humanidad se mira, cuando quiere entenderse a sí misma. Eso es la huella eterna. No es el bronce de las estatuas. No es el mármol de los monumentos. Es algo más sutil, algo más poderoso. Es la capacidad de un hombre de tocar la parte más verdadera de otro hombre, a través del tiempo, a través del espacio, a través de idiomas que él nunca habló, a través de culturas que nunca conoció. Miguel de Cervantes nació una vez en Alcalá y murió una vez en Madrid. Pero Don Quijote nace cada vez que alguien lo abre. Nace cada vez que alguien necesita creer que los sueños importan, que la imaginación es una forma de resistencia, que un hombre solo, con una lanza oxidada, contra todos los molinos del mundo, puede ser la figura más grande que haya cruzado jamás la llanura interminable de la condición humana. Si hoy Miguel de Cervantes estuviera en nuestro altar de sombras, entonces no habría un libro de oro que todos adoran, ni una estatua de mármol que el tiempo erosiona, sino un guante de hierro vacío que nunca más sintió el tacto de la mano que dio por España, unos grilletes gastados que todavía guardan el eco de sus intentos de fuga en Argel, y una pluma rota, manchada de la misma sed que secó su garganta en la pobreza, no para mostrar su derrota, no para sentir lástima de él, sino para que sientas la verdad que te prometí al principio de este video. Tú creías conocer al autor, pero ahora conoces al hombre que tuvo que ser nadie para poder serlo todo, para siempre. La historia no se escribe con victorias, se escribe con la voluntad de seguir caminando cuando ya no te quedan pies. Esta fue la huella que dejaron. Has completado ahora esta poderosa activación. Permite que tu alma y tu mundo material se alineen suavemente con esta nueva frecuencia. Estamos profundamente agradecidos de que formes parte de la familia de la huella eterna. Al suscribirte, apoyas este espacio de memoria, de verdad y de justicia histórica. Mañana, a la misma hora, nos encontraremos nuevamente con nuevas energías. Ve nuevas verdades. Hasta entonces, permanece en la historia. Hermanise Alina Du.